Eh, bueno, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión del seminario. Esta sesión, como dije, está dedicada a estudiar la particularidad del marxismo de Mariátegui, ¿no? En realidad, la sesión pasada, que fue una sesión sobre el indigenismo, terminamos diciendo que el indigenismo de Mariátegui tenía varias particularidades, ¿no? Habíamos dicho que Mariátegui era siempre un pensador heterodoxo y por lo tanto era siempre, digamos, un pensador que está más allá del estereotipo, de las categorías y de las identidades y de las, digamos, de las formas simples en las que se manifiestan los movimientos culturales o los movimientos teóricos. Y digamos que habíamos dicho, bueno, es un indigenista. Claro, es un indigenista, pero es un indigenista que cree en la renovación de la tradición, ¿no? Y mientras que el indigenismo tradicional entiende a la tradición como algo estático, como algo puro, Mariátegui es un indigenista sui generis porque cree que la tradición tiene que renovarse. Al mismo tiempo dijimos que era un indigenista internacionalista, lo cual parece un absurdo, ¿no? Un indigenista cosmopolita, lo cual parece un imposible. Pero bueno, eso fue Mariátegui. Y finalmente dijimos que Mariátegui era un indigenista socialista y que ese era el punto central del indigenismo en la medida en que sacaba al indigenismo de una dimensión propiamente cultural, estética, sacaba al indigenismo de una discusión, digamos, educativa, de una discusión jurídica, y finalmente anclaba el problema de las culturas tradicionales, en este caso de la cultura andina, de los indios de la sierra, lo anclaba en un problema económico, ¿no es cierto? Sosteniendo una y otra vez que el indio no era propietario, que el indio había sido expropiado de su tierra, que el sistema económico de la sierra era el gamonalismo y que el gamonalismo implicaba, por un lado, un atraso económico, es decir, impedía la construcción de una economía dinámica, pero por otro lado instauraba una cultura autoritaria, tutelar, y donde se trataba a los trabajadores, a los indios, a los campesinos, como sujetos sin derechos. Cosa que, nota al pie de página, parece continuar reproduciéndose en la actualidad, como hemos visto en las últimas semanas. Bueno, pero así como el indigenismo de Mariátegui fue un indigenismo singular, también lo fue el marxismo, que es el tema de la clase de hoy, ¿no? Mariátegui se declaró siempre un marxista convicto y confeso, esa es su propia frase, ¿no? Un marxista convicto y confeso, y no solamente eso, sino que en el programa, en el ideario, en las bases del Partido Socialista que fundó, sostuvo que el marxismo era, digamos, la ideología del partido, el método, la herramienta para interpretar tanto la realidad como para, digamos, movilizar hacia la acción en el contexto, dicen los principios programáticos del Partido Socialista, en el contexto de un capitalismo imperialista y monopólico, ¿no? Bueno, ¿en qué consistió la singularidad, la heterodoxia, el carácter, digamos, renovador del marxismo mariateguista, ¿no? En primer lugar, habría que decir que se desmarcó de un materialismo vulgar, ¿no? Como ustedes saben, el marxismo empieza con la crítica a la religión y empieza con una opción fuertemente materialista, ¿no? Y, digamos, es a partir de un materialismo práctico, es decir, a partir de la acción del hombre frente a la naturaleza, que se explica la constitución misma del hombre, según Marx,
¿no? Y la constitución misma del mundo y de la sociedad, ¿no? La sociedad, al mundo, digamos, no lo crea Dios, sino lo crea el trabajo del hombre, ¿no? El trabajo crea al hombre, es decir, el trabajo es la actividad que permite hacer el salto del mono al hombre. Entonces, por eso el trabajo crea al hombre, y el trabajo, el hombre mediante su acción va transformando el mundo y va construyendo distintas sociedades. Bueno, Mariátegui acepta eso, como lo veremos en más detalle más adelante, acepta que el materialismo histórico es el método para interpretar la historia humana y para interpretar la historia de cada país, pero no cree, ¿no?, en el materialismo filosófico, en el materialismo dialéctico, ¿no es cierto? Es decir, en un materialismo que va a sustraer absolutamente, va a expulsar de su sistema cualquier dimensión metafísica, cualquier dimensión idealista, cualquier dimensión, digamos, religiosa, ¿no? Y entonces Mariátegui va a optar, sí, por un materialismo histórico, pero se va a desmarcar de un materialismo dialéctico, un materialismo filosófico que sustraiga lo metafísico de su concepción. Eso lo explicaré con mucho más detalle más adelante. En segundo lugar, Mariátegui se desmarcó de una descripción positivista de la realidad, ¿no? Mariátegui sabía bien que la realidad no habla por sí sola, ¿no? Y que a la realidad hay que interpretarla, ¿no? Y que los datos necesitan ser leídos, ¿no es cierto? Y ser interpretados al interior de, digamos, en diálogo con herramientas teóricas o en diálogo con la relación con otros datos. Es muy importante esa frase de Mariátegui en donde dice, bueno, el dato necesita interpretación, ¿no? Él va a abogar porque hayan encuestas, porque haya trabajo de campo, porque hayan datos concretos sobre una y otra cosa, pero al mismo tiempo va a darse cuenta que eso no basta por sí solo. Y por último, Mariátegui se va a desmarcar también de un determinismo económico, ¿no? Es decir, digamos, de una concepción en la que por un lado la economía determina toda la vida social y todo lo que no es económico es un reflejo de ella o puede explicarse a partir de ella, o en todo caso, en la medida en que el modo de producción capitalista, es decir, el modo de producción económico, tiene contradicciones, tiene fallas, y simplemente hay que esperar a que esas fallas lo hagan implosionar, ¿no? Y entonces ese materialismo, ese determinismo económico, que fue muy propio de una época del marxismo, sobre todo de la Segunda Internacional, de finales del siglo XIX, de las primeras 2 décadas del siglo XX, Mariátegui iba a reaccionar y va a decir, no, o sea, la economía tiene contradicciones, el capitalismo tiene fallas insalvables, pero el capitalismo se adapta, el capitalismo se reconstituye, el capitalismo varía, tiene varias fases y por lo tanto no podemos esperar pasivamente que se caiga, tiene que haber una lucha política, ¿no? Y entonces la política para conseguir el cambio social, no se produce solo por una transformación de las fuerzas productivas, las relaciones de producción, por la contradicción entre ellas, sino que la política, es decir, la agencia humana, es fundamental. Entonces, el marxismo de Mariátegui no asume un materialismo vulgar, no asume
un positivismo, digamos, objetual, en donde la realidad esté ahí, digamos, y pueda llegarse a ella por sí misma, y tampoco asume una determinación absoluta de lo económico, ¿no? Eh, entonces, digamos que a veces se ha dicho, ¿no?, que hay dos marxismos, ¿no? En realidad hay muchos marxismos, ¿no? Pero algunos que ponen más énfasis en lo económico, digamos, en la descripción de la lógica económica y la observación de sus contradicciones, y un marxismo más político, ¿no?, que está, digamos, que cree firmemente en la importancia de la lucha social, ¿no? La importancia de la lucha social. Claro, bueno, entonces yo soy un obrero marxista que me pagan menos del sueldo mínimo y bueno, no debo luchar por ningún derecho porque tengo que esperar a que el sistema se caiga. Bueno, esa actitud sería absolutamente absurda. Tengo que hacer huelga, tengo que protestar, tengo que, ¿cómo se llama?, demostrar que mi trabajo es fundamental, ¿no es cierto?, tan fundamental como el que pone el capital, y por lo tanto más fundamental inclusive, porque el trabajo es, digamos, la fuente productora de riqueza, y por lo tanto la política se hace importante. Entonces, en Mariátegui vamos a ver, digamos, un tipo de marxismo en el que, por un lado, él siempre está muy pendiente de la observación económica, pero al mismo tiempo aboga, ¿no es cierto?, por la lucha política, y por eso va a, digamos, dentro de la lucha política va a ser un constructor de los sindicatos en el Perú, un constructor de la CGTP, va a fundar un partido político, y esa lucha política la va a entender también como una lucha cultural, y entonces por eso va a fundar periódicos, y va a fundar Amauta, y con la medida de influir, de forzar, de, digamos, trabajar por la revolución, por el cambio social, por el socialismo, más allá de la pura evolución económica, ¿no? Entonces, esta crítica al determinismo, este privilegio, o no privilegio, sino esta simultaneidad, digamos que esa es la mejor palabra, esta simultaneidad de la política, hace que Mariátegui, digamos, sea un autor profundamente vitalista, ¿no? Vitalista, ¿no? Una filosofía vitalista que le venía de Bergson, que le venía de Nietzsche, y que le venía de un grupo de marxistas italianos que él leyó cuando estuvo en Europa, como Benedetto Croce, como Gentile, Togliatti, Gobetti, que va a ser muy importante, etc. De hecho, cuando el epígrafe de los 7 ensayos no es un epígrafe de Marx, sino es un epígrafe de Nietzsche, ¿no es cierto? Los 7 ensayos comienza citando a Nietzsche y no a Marx. Y en realidad eso nos da una pista, ¿no? No solo sobre su vitalismo, sino sobre su propio marxismo, porque en realidad Mariátegui no es un exégeta de Marx, es decir, no es un lector de Marx que esté, digamos, permanentemente citando a Marx, citando frases de Marx, discutiendo categorías con él, proponiendo categorías a partir de la discusión con los libros de Marx. No, en realidad casi no lo cita, casi no discute ni interpreta sus principales categorías, pero sí lo que podemos ver es que las aplica con sencillez, pero con claridad, con agudeza, para observar su complejidad, ¿no? Entonces, es un marxista que digamos, como vamos a ver también, entiende el marxismo como un método, como un marco de lectura, pero no es cierto, como una Biblia, no como una antología de citas, no como un conjunto de dogmas, sino como herramientas de análisis
para interrogar la realidad y para intentar entenderla en su totalidad, porque como dijimos en la primera clase, el marxismo es una apuesta por la totalidad y Mariátegui es un intelectual que busca la totalidad. Y para los que no vinieron o no se acuerdan, la totalidad no es otra cosa que la articulación de lo económico, lo político y lo simbólico, lo cultural. Ver cómo esas tres están amarradas, ¿no? Entonces, efectivamente, Mariátegui, el marxismo de Mariátegui no surge de lo teórico, no surge de una formación filosófica, no surge de la observación directa de la realidad, porque él fue un periodista, ¿no es cierto? Y entonces esa observación directa de la realidad lo fuerza, ¿no? Lo fuerza a querer interpretar la realidad, y para interpretar la realidad, ¿no? Es que descubre el marxismo como una herramienta que le permite, para él, según él, en su opción, ¿no? La forma más adecuada, la forma más interesante de poder interpretar la historia y poder interpretar el presente, ¿no? Entonces, ¿qué vemos, digamos, qué ve Mariátegui, ¿no? Mariátegui va a ver, digamos, modos de producción, ¿no? Si ustedes, digamos, recién están empezando a leer el marxismo, yo les recomendaría mucho leer, por ejemplo, el primer capítulo de la ideología alemana, ¿no? Donde está expuesta, digamos, a la teoría principal del materialismo histórico, es decir, la idea de intentar entender la historia de la humanidad a partir de una sucesión de modos de producción. Y esa idea va a ser decisiva de Mariátegui. Mariátegui va a leer la escena contemporánea mundial y sobre todo la realidad peruana como una sucesión, como una tensión, como una lucha, como un conflicto entre distintos modos de producción, ¿no? Pero también va a leer, ¿no es cierto? Va a observar, como dijimos también en la sesión anterior, la emergencia de nuevos actores sociales que están, digamos, que luchan por mejores condiciones de vida, ¿no? Pero también va a ser un marxismo, como dije hace un rato, que no va a ser propiamente materialista, sino asombrosamente metafísico. Un marxismo que cree en la importancia de las pasiones, en la importancia de la fe, en la importancia de lo que él va a llamar el mito, y que explicaremos en su momento. Pero al mismo tiempo, él va a observar la importancia que tiene la cultura, lo simbólico, ¿no? Las artes, la literatura, ¿no? Las representaciones simbólicas como formas de legitimación de relaciones de poder en la sociedad o como formas de respuesta, ¿no? Y de imaginación de mundos alternativos y diferentes, ¿no? Entonces, efectivamente, el marxismo de Mariátegui es un marxismo que está más allá de cualquier tipo de dogma y de cualquier tipo de, digamos, esquematismo y simplismo, ¿no? Ay, caray, a ver. Yo había abierto el PPT, pero no sé qué ha pasado. A ver, déjenme ver un minuto. 13. Ya está. Entonces, ahora quiero mostrarles algunas citas que me parecen importantes para discutir, ¿no? A ver, muy bien. Bueno, simplemente acá, esta es la foto, ¿no?, de Marx que Mariátegui tenía en su biblioteca, ¿no? Este es el cuadrito que Mariátegui tenía en su biblioteca, y ese es Mariátegui, pues, con su máquina de escribir. Pero ya, digamos que el marco para que Mariátegui, digamos, el marco de donde surge, ¿no?, una posición marxista, tiene que ver con esta frase, que me parece una frase tan contundente, tan maravillosa, tan lúcida, ¿no? Que ya la habíamos comentado un poco
en la clase primera, ¿no? Mariátegui se da cuenta que el capitalismo ha dejado de coincidir con el progreso. En algún momento coincidió con el progreso en la medida en que el capitalismo rompió el modo de producción feudal, ¿no? Y liberó a los hombres, por lo menos en términos de relaciones de dependencia feudal, de tutela, de lazos, digamos, semi-religiosos inclusive, ¿no? Y entonces el capitalismo cumplió una función revolucionaria, ¿no? Y al mismo tiempo permitió, digamos, con su creatividad y su dinamismo, permitió un desarrollo enorme de las fuerzas productivas, ¿no? Pero ha llegado un momento, dice Mariátegui, en que el capitalismo ya no coincide con el progreso, sino que por un lado va a adquirir un componente autoritario, ¿no? Ya no va a ser democrático, y eso va a ser, él va a ver el surgimiento del fascismo, ¿no? Piensen, ¿no? El capitalismo hoy en día también ya no es democrático, ¿no? Los modelos neoliberales todos han sido instalados en dictaduras, ¿no? Y no quieren, no aceptan el cuestionamiento, no aceptan la crítica, ¿no es cierto? No se oponen a toda ley de consulta, ¿no? Y además las fuerzas productivas se han vuelto fuerzas destructivas de la naturaleza y destructivas del hombre, ¿no es cierto? Porque lo alienan cada vez más y curiosamente lo sujetan y le quitan la libertad, ¿no? Entonces es a partir de esta idea de que el capitalismo ha dejado de coincidir con el progreso que él va a comenzar a pensar una posición marxista, ¿no? Pero, como decía, va a ser una posición en donde él se da cuenta, ¿no? Que antes y ahora en el Perú sobre todo, ¿no es cierto? La gente utiliza la categoría marxista sin haber leído a Marx o habiéndolo leído un poquitito, y digamos se ha construido un estereotipo pues absolutamente falso de lo que fue el pensamiento de Marx, ¿no? Y entonces Mariátegui reacciona contra eso, ¿no? Fíjense lo que dice acá, dice, el socialismo sufre en la prensa las más inverosímiles desfiguraciones por obra de gentes de las cuales no solo se puede decir que no han leído nunca a Marx, a Engels, a Lassalle ni a Sorel, sino que serían absolutamente incapaces de entenderlos, ¿no? Y bueno, la frase también es muy actual, ¿no es cierto? Hoy en día, digamos, la gente que utiliza la palabra marxismo con una facilidad y con una ignorancia o con un estereotipo que realmente lo único que revela es la profunda crisis del sistema educativo en el Perú, ¿no es cierto? No solo porque el sistema educativo no enseña Marx, sino porque no enseña que no hay que opinar si uno no ha leído, ¿no es cierto?, mínimamente o completamente o profundamente, con un nivel de profundidad a quien uno quiere criticar y con uno se quiere desmarcar, ¿no? Entonces, claro, él aboga por digamos, esta es una frase, esta es una cita, digamos, en donde se enmarca la seriedad, ¿no? La absoluta seriedad del trabajo académico, el trabajo teórico, ¿no? Como base de la acción política, ¿no? Fíjense, ¿no es cierto? Y fíjense estas citas que son, que me parecen absolutamente maravillosas, ¿no? Dice, el marxismo, donde ha sido revolucionario, vale decir, donde ha sido marxismo, no ha obedecido nunca a un determinismo pasivo y rígido, ¿no? Es decir, que él entiende el marxismo no como
ya como lo he dicho, ¿no es cierto?, no como una caja rígida de metodologías, herramientas, lentes para mirar la realidad, sino como, digamos, algo que hay que saber utilizarlo, malearlo, y que hay que saber inclusive transgredirlo, que hay que saber inclusive modificarlo, ¿no es cierto?, que hay que saber inclusive modificarlo. Y miren la siguiente frase, ¿no? Dice Mariátegui: la herejía es indispensable para comprobar la salud del dogma. ¿No es cierto? O sea, digamos, la verdad de la enunciación se comprueba también a partir de su cuestionamiento, ¿no es cierto? A partir de su experimentación, a partir de su uso, digamos, más allá del ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es un marxismo hereje, es un marxismo que no tiene problemas en hibridizarse. De hecho, lo va a combinar con el marxismo de Mariátegui y lo va a combinar, ¿no?, con la teoría psicoanalítica, ¿no es cierto? Va a acercarse a eso, ¿no? Va a acercarse a eso, al punto que va a llegar a decir que el marxismo es un psicoanálisis de la sociedad, ¿no? Y finalmente, fíjense esta frase, ¿no? Dice: el marxismo es el único medio de proseguir y de superar a Marx. Porque claro, si el marxismo es historicista y si la historia cambia, entonces Marx no pone categorías para ser aplicadas de manera temporal, sino para ver cómo esas categorías tienen que ser, digamos, permanentemente reformuladas, repensadas, ¿no es cierto?, conforme la historia vaya cambiando, ¿no? La confrontación, la permanente confrontación, ¿no es cierto?, entre el marxismo y la realidad, y sobre todo un marxismo de verdad, que es un marxismo materialista, entonces sostiene que la realidad reta a la teoría y le exige a la teoría que se renueve, que se, digamos, que se actualice, que se afine, si se quiere, ¿no? Que se afine. Y entonces, ese es el tipo de marxismo en el que Mariátegui está comprometido, ¿no? Bueno, pero digamos, si tenemos que ir a lo clásico, ¿no?, tendríamos que decir que, bueno, Mariátegui es un autor marxista, en principio por la centralidad que le da al materialismo histórico y de ahí a la observación del hecho económico, ¿no? Y la observación del hecho económico va a ser, como también adelanté en la clase anterior, ¿no? Va a ser, digamos, una novedad, ¿no? Es curioso, muy curioso, ¿no? Pero va a ser una novedad en la historiografía peruana, va a ser una novedad en el comentario político, va a ser una novedad en el comentario periodístico. Es decir, nadie hablaba de lo económico, hablaban de las razas, hablaban de la historia, hablaban de los valores, todavía se hablan de los valores, hablaban de la educación, pero nadie hablaba de lo económico. El énfasis en lo económico va a marcar la distinción de Mariátegui con buena parte de su generación, y al mismo tiempo es lo que esa observación del hecho económico es la que se va a convertir como, digamos, en un lugar a partir del cual él va a, digamos, acoger y proponer una interpretación marxista de la realidad peruana, ¿no? Y entonces fíjense estas citas, ¿no? Miren lo que dice Mariátegui, dice: los ensayos de interpretación de la historia de la República que duermen en los anaqueles de nuestras bibliotecas coinciden generalmente en su desdén o en su ignorancia de la trama económica de toda política, ¿no? O sea, todos los libros que había de historia del Perú, de sociología peruana, de antropología peruana, bueno, no existía la sociología y la antropología tanto con esas palabras en ese momento, pero todos los ensayos sobre el Perú
dice Mariátegui, coinciden en su ignorancia de la trama económica y de cómo la política de alguna manera está determinada por la economía en la medida en que la política defiende los intereses de una organización económica dada. Y fíjense la siguiente cita, dice, la historia nos enseña que las formas de organización social y política de la sociedad corresponden a la estructura, a la tendencia de las fuerzas productivas. O sea, que la forma de organización corresponden, ¿no?, a las formas económicas. Y miren lo que dice después, no es posible entender la realidad peruana sin buscar y sin mirar el hecho económico. Y después dice, nada resulta más evidente que la imposibilidad de entender, sin el auxilio de la economía, los fenómenos que dominan el proceso de formación de la nación peruana. La economía no explica, acá está la heterodoxia, probablemente la totalidad de un fenómeno y de sus consecuencias, pero explica sus raíces. Esto es claro por lo menos en la época que vivimos, época que si por alguna lógica parece recogida, es sin duda por la lógica de la economía. Bueno, eso nos parece obvio hoy día, ¿no es cierto? Obvio. Hoy día a nadie le importa quién es el ministro de Cultura, a nadie le importa, pero a todo el mundo sí le importa quién va a ser el ministro de Economía, ¿no es cierto? Porque hoy en día, y ese es algo que la gente no reconoce, ¿no es cierto? Es que el marxismo justamente apunta a sostener la dimensión central, ¿no? No única ni completamente determinante, pero central que tiene lo económico en la estructuración de la sociedad y por eso mismo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar, ¿no?, a no solamente estas citas reflejan, digamos, demuestran, ¿no?, la importancia que Mariátegui le da a la economía. Y cómo Mariátegui interpreta económicamente al Perú, ¿no? Cómo lee de una manera marxista al Perú. Y el profesor Guillermo Rochabrún, que es probablemente, digamos, la persona que más sabe de marxismo en el Perú y que conoce, digamos, como casi nadie, ¿no?, la obra de Marx y específicamente El Capital, escribió un artículo muy bueno sobre el marxismo de Mariátegui. Y lo que dice es que Mariátegui ve fundamentalmente 5 variables en su interpretación económica, ¿no? En primer lugar, ve, digamos, la coexistencia de modos de producción, ve el modo de producción tradicional, el AYU, la comunidad, el modo de producción colectivista, ve el modo de producción feudal y ve el inicio de un modo de producción capitalista y ve, digamos, una confluencia entre 3 economías, ¿no es cierto? Una economía tradicional, una economía colonial y una moderna y capitalista. Ve al mismo tiempo cómo funciona, ¿no?, el capitalismo en el Perú propiamente, cómo se ha, digamos, cómo se está manifestando en ese momento. Mariátegui describe eso, ¿no? Ve además cuál es la relación entre el campo y la ciudad, ¿no? Y pone mucho énfasis en ver qué articulación hay. Ve cuáles son las formas de estructuración clasista en la sociedad y ve finalmente todo lo que ha descrito anteriormente inserto en una economía global, ¿no? Entonces, efectivamente, Mariátegui va a ver los modos de producción, va a ver el funcionamiento del capitalismo, el precario inicial, ¿no?, va a ver la relación campo y ciudad, va a ver la estructura de clase y va a ver el imperialismo. Entonces, desarrollemos brevísimamente cada una de estas ideas, ¿no? El primero es esta confluencia de los 3 modos de producción, ¿no? Y lo que él dice es que hay una coexistencia, ¿no? Mariátegui es muy lúcido para observar una coexistencia
de 3 modos de producción. Y va a tener una frase muy impactante, ¿no? Que creo que es una frase que sirve hasta el día de hoy. Dice Mariátegui, dice, el desarrollo mental de la economía, ¿no? El desarrollo mental de la economía. Y yo creo que ahí a lo que está haciendo referencia es al carácter colonial de las relaciones de producción, y que hasta ahora, ¿no es cierto?, lo vemos con lo de la ley, con lo de las empresas agroexportadoras, ¿no es cierto? Ahí no hay una modernidad, ¿no? Ahí lo que hay es es la política casi de esclavitud, es la política de mientras más barato, de tratar al trabajador como si fuera un esclavo, ¿no? Y entonces, y estos agroexportadores que se posicionan como nuevos hacendados casi, ¿no? Entonces hay una mentalidad colonial que de alguna manera estructura relaciones económicas, ¿no? Ya hemos visto que para Mariátegui la matriz colonial es decisiva, ¿no es cierto? Y que esa matriz se ramifica no solo a lo económico, sino también a lo político, y por eso los políticos son autoritarios y tutelares, y también a lo cultural, ¿no? Es decir, digamos, esta jerarquización y esta imposibilidad de reconocer, de que el Perú se reconozca como una, que se imagine y se reconozca como una comunidad de iguales, ¿no? Entonces, él va a ver que que la matriz colonial permea tanto al modo de producción cooperativo, antiguo, tradicional, como al modo de producción capitalista, y entonces que el centro de la economía peruana, de alguna manera, ¿no es cierto?, está dada para este paradigma mental de la economía, ¿no? Y por esta, digamos, presencia tan fuerte en los Andes del gamonalismo, que, digamos, no libera la fuerza de trabajo, ¿no? Y que, digamos, estanca el dinamismo económico, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, dice Mariátegui, el Perú sí es una sociedad también capitalista, y a pesar de eso ha surgido un capitalismo incipiente, ¿no es cierto? Pero en eso, digamos, concuerda con Aya, y esa es una buena idea de Aya de la Torre, ¿no? Es que el capitalismo en el Perú no surge, ¿no es cierto?, del propio desarrollo feudal, de la contradicción del modo de producción feudal, sino que surge como ingreso imperialista, ¿no? Es decir, esta idea de que si en Europa el capitalismo fue el resultado, ¿no es cierto?, final de varios modos de producción, aquí el capitalismo, ¿no es cierto?, más bien es un inicio, ¿no es cierto? Y entonces surge como penetración del imperialismo. El imperialismo no es la fase superior última del capitalismo, como decía Lenin, sino es la fase primaria. El imperialismo es la fase primaria del capitalismo en el Perú, ¿no? Y entonces él va a estudiar ese capitalismo y va a ver que es un capitalismo que está muy aliado, muy, digamos, cómplice, es muy cómplice, y eso creo que ocurre hasta ahora, de este desarrollo mental de la economía, de esta herencia colonial, ¿no? Y que es un capitalismo que no abole, que no ha abolido el feudalismo, y que más bien se aprovecha del feudalismo, ¿no? Y que no tiene un interés de desarrollar un mercado interno, sino que es rentista y es para exportar, 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 ¿no es cierto? O simplemente para acumular una riqueza en las familias burguesas y aristócratas. Entonces, Mariátegui se da cuenta, ¿no?, de que entre capitalismo y feudalismo hay una complicidad muy fuerte, y por lo tanto que ninguno de los dos es, digamos, puede defenderse de alguna manera, ¿no? Bueno, de todas maneras, Mariátegui es un escritor, un observador, digamos,
acucioso, y él diferencia, ¿no? Como ha explicado el profesor Rochabrún, el agro de la costa del agro de la sierra, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque lo que él nota, ¿no? Es que el agro de la costa es el agro efectivamente más productivo, pero ese no sirve para alimentar al Perú. Ese no se queda en el Perú, ese se exporta, ¿no? Y justamente el más importante, el agro de la sierra, que es el que da la alimentación al Perú, el que sirve para el mercado interno, es justamente el más pauperizado, el que no, las condiciones económicas son peores, es decir, los que trabajan para alimentar son los que están peor. Y entonces, en ese sentido, digamos, la sierra mantenía a todo el país, la producción agraria de la sierra mantenía a todo el país, y entonces se da cuenta que la sierra económicamente es decisiva, ¿no es cierto? Es decisiva. Y claro, digamos, no produce riqueza, no acumula, no aumenta puntos en el Producto Bruto Interno, pero sin embargo es la base material de la alimentación de todo el país. Lo que produce la riqueza es el agro, pero es el agro de la costa, pero eso no sirve para nada. Entonces, Mariátegui evalúa las cosas, digamos, de otra manera, ¿no? Y entonces, claro, por eso es que él, digamos, va a querer revertir eso, ¿no? Y él se da cuenta que el mundo rural, la sierra es decisiva, pero no tiene ninguna importancia económica a nivel de, digamos, los índices macroeconómicos que construye la hegemonía, y también que es una, digamos, es una economía absolutamente colonial, ¿no? Bueno, respecto a las estructuras de clase, ¿no? Él se da cuenta que no hay en el Perú una clase dirigente y no hay una clase empresarial, no hay una clase, digamos, encargada de hacer la revolución capitalista en el Perú, ¿no? No hay eso, ¿no? Y que más bien, como lo he dicho, es una burguesía muy cómplice, ¿no? De la dimensión colonial. Y finalmente, él va a interpretar todo esto en el marco de el sistema económico mundial, ¿no? Que es algo que Marx había marcado una y otra vez, ¿no es cierto? Va a observar la presencia de capitales británicos y norteamericanos en la minería, en el comercio, en los transportes, ¿no? Y va a observar, ¿no? La absoluta subordinación del capital nacional frente al capital extranjero, ¿no? Frente al capital extranjero. Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿no? El marxismo de Mariátegui es un marxista porque le da una centralidad al hecho económico y, digamos, tiene la capacidad de, ¿cómo se dice?, de partir, ¿no es cierto?, de observar a las distintas dimensiones económicas, modo de producción, relación campo-ciudad, estructura de clases, imperialismo, para hacer una descripción mucho más potente de la realidad peruana, ¿no? Pero además, Mariátegui es un autor marxista porque es un pensador dialéctico, ¿no? Y es un pensador dialéctico porque, digamos, entiende, ¿no? Entiende que, digamos, no sé si conocen algo de la dialéctica, ¿no? Pero entiende que, digamos, lo que existe es una tensión de fuerzas y que esa tensión de fuerzas, digamos, se despliega
en resoluciones, y esas resoluciones son siempre transitorias porque, digamos, ahí vuelve a surgir una nueva tensión, y entonces esa nueva tensión busca una nueva resolución, y entonces, digamos, la dialéctica, en tanto, digamos, observación de una tensión, de tesis, antítesis, en tanto observación de, digamos, un conflicto, ¿no? Va a ser el motor, ¿no? De la historia. Y entonces fíjense lo que dice, ¿no? Dice, dentro de las formas de la sociedad vieja se han ido gestando, se han ido incubando las formas de la sociedad nueva. Bueno, eso es dialéctico, ¿no es cierto? Digamos, existe algo y ese algo genera su negatividad, ¿no? Esa es la dialéctica. Ese algo es todo lo que existe, genera su propia negatividad, y al generar su propia negatividad se genera una tensión, y al generar esa tensión tiene que aparecer algo nuevo, ¿no? Dice Mariátegui, las formas políticas, sociales y culturales son siempre provisorias, ¿no? Siempre interinas. ¿Y por qué? Porque en su entraña contienen invariablemente el germen de una forma futura, ¿no? Bueno, pues eso es dialéctico, ¿no? Y finalmente, en los principios programáticos, dice, el socialismo presupone la técnica, la ciencia, la etapa capitalista. O sea, el capitalismo es la base del socialismo, ¿no? Y no puede importar el menor retroceso en la adquisición de las conquistas de la civilización moderna, sino por el contrario, la máxima y metódica aceleración de la incorporación a la vida nacional, ¿no? Muy bien, y entonces por eso dice también, ¿no? Como conclusión, el marxismo no es un programa rígido, sino es un método dialéctico. Bueno, pero también, digamos, la particularidad de Mariátegui está en pensar el marxismo desde la singularidad histórica del Perú, ¿no? Y entonces aquí se ha hablado mucho, ¿no? Es decir, se ha dicho que en realidad Mariátegui no es el primer marxista latinoamericano, ¿no? Habían otros marxistas, ¿no? La fama que tiene Mariátegui, la importancia que tiene Mariátegui, el reconocimiento de toda América Latina de que él es el primero o el más importante, el primero en sentido alegórico, ¿no? El fundador de un marxismo latinoamericano, está en que los otros marxistas que existían, bueno, digamos, hablaban de Marx y se sabían de memoria de Marx, pero no leían la realidad de sus propios países, utilizando esas categorías, y menos, digamos, utilizaban esas categorías creativamente para leer la realidad. Y entonces, fíjense lo que dice acá, ¿no? El marxismo no es, como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios, de consecuencias rígidas, iguales para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. Marx extrajo su método de la entraña misma de la historia, de la entraña misma de la historia. El marxismo en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, sin descuidar ninguna de sus modalidades, ¿no? Entonces, claro, él va a pensar, ¿no? La particularidad peruana, y eso, ¿no? Lo va a posicionar como un marxista singular, ¿no es cierto? Como un marxista singular. Bueno, también, ¿no es cierto?, va a pensar, como hemos dicho ya una y otra vez, ¿no?, la importancia que tiene la economía internacional, ¿no? Y entonces uno no puede ser marxista si no piensa internacionalmente, si no piensa globalmente, ¿no? No hay marxismo posible sin pensar globalmente. Y eso se dio cuenta Mariátegui, pues, desde el vamos, ¿no es cierto? Y fíjense estas frases tan claras y tan contundentes, ¿no? Dice, la política de la sociedad actual es nacionalista,
pero su economía es internacionalista. Su economía es global, ¿no es cierto? Dice, el capitalismo dentro del régimen burgués no produce para el mercado nacional, produce para el mercado internacional. Obvio, ¿no? Y fíjense esta, ¿no? Hoy todo tiende a vincular, todo tiende a conectar en este siglo a los pueblos y a los hombres. En otro tiempo, el escenario de una civilización era reducido, era pequeño. Nuestra época es casi todo el mundo. Bueno, es lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿no es cierto? El mundo es uno, ¿no? Y nos vamos a vacunar con una vacuna china, ¿no? Entonces el mundo es uno. La economía es una, ¿no? Y claro, hay particularidades y etcétera, etcétera, pero el capitalismo lo que ha hecho, y eso es lo que explicó notablemente Marx, inclusive en el manifiesto, es que lo que hace lo que genera el desarrollo capitalista es la unificación del planeta y entonces ya, digamos, empieza la historia global, completamente global, ¿no es cierto? La historia global de la humanidad es, digamos, el final, se llega a la historia global a partir de la unificación que produce el capitalismo en el globo, ¿no? En el globo. Bueno, y entonces, fíjense lo que dice aquí, el Partido Socialista adapta su praxis a las circunstancias concretas de cada país. Ahí está, ¿no es cierto? Ese es mariateísmo puro. El Partido Socialista adapta su praxis a las circunstancias concretas de cada país, pero obedece a una visión de clase y de las mismas circunstancias nacionales están subordinadas al ritmo de la historia mundial, ¿no? Bueno, no hay marxismo sin eso, ¿no es cierto? No hay marxismo sin eso. Y fíjense esta, ¿no? Esta cita, que es un poquito más larga, pero que yo en otras clases la comparo con una cita del manifiesto, ¿no? Si conocen bien el manifiesto comunista, pueden, al leer esto, pueden darse cuenta casi digamos, la equivalencia, ¿no es cierto? La igualdad, en el mejor sentido de la palabra, de la descripción que hace Marx del mundo moderno y de la descripción que hace Mariátegui de la economía peruana. Y miren lo que dice, ¿no? Miren lo que dice, es muy interesante, ¿no? Dice, una baja de salarios en la industria textil inglesa es una amenaza para el obrero de Vitarte, para el obrero de aquí, de Santa Catalina. En virtud de estos hechos, los trabajadores han proclamado su solidaridad y su fraternidad por encima de las fronteras y las nacionalidades. Los trabajadores han visto que cuando libraban una batalla no era solo contra la clase capitalista de su país, sino contra la clase capitalista del mundo. Cuando los obreros de Europa lucharon por la jornada de las 8 horas, luchaban no solo por el proletariado europeo, sino por el proletariado mundial. A vosotros, trabajadores del Perú, os fue más fácil conquistar la ley de las 8 horas porque la ley de las 8 horas ya estaba en marcha en Europa. El capitalismo peruano cedió ante vuestra demanda porque sabía que el capitalismo europeo cedía también. Cada uno de los obreros que cae en estos momentos en Berlín o en las barricadas de Hamburgo no solo cae por las causas del proletariado alemán, cae también por vuestra causa, compañeros del Perú, ¿no? Bueno, es muy lindo y muy emocionante, ¿no es cierto? Pero claro, José Mendy se da cuenta que el mundo está integrado, ¿no es cierto? Y que lo que sucede, que la economía es una, ¿no? Que la economía está relacionada, ¿no? En este momento, no sé, pues cae el Citibank, quiebra el Citibank y pagamos pato todos, ¿no es cierto? Unos más que otros, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un aspecto fundamental, ¿no? Y decisivo, ¿no? En el marxismo de Mariátegui y en realidad, digamos, en cualquier marxismo, ¿no? Bueno, sobre el mito hablaremos más adelante. Pero lo que me interesa es que también, y esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante,
Y esto es justamente lo que hace que buena parte, no buena parte, yo diría que, digamos, por un lado, la historia de la izquierda peruana post-Mariátegui, inclusive de la época importante de la izquierda peruana de los años finales de los 60, 70, 80, inclusive de ahora, sea completamente anti-mariateguista, ¿no? O desconozca absolutamente el legado de Mariátegui, ¿no? Que es que Mariátegui fue digamos, un marxista cultural, y un marxista cultural entiende, ¿no es cierto?, que no solo se trata de cambiar la economía, sino que se trata de producir ciudadanos más informados, ciudadanos más sensibles, ciudadanos más autocríticos, ciudadanos con una capacidad de una mirada más fina. ¿Y cómo se produce eso? Para Mariátegui, lo que eso da es el arte. Es decir, el arte es el dispositivo fundamental para la construcción de una sociedad educada, pero no educada en un sentido paternalista y autoritario, ¿no? Sino en el sentido de una sociedad, digamos, con personas, con sujetos, con ciudadanos, digamos, si quieren, más autocríticos de sí mismos y del mundo. Y entonces, la importancia que Mariátegui le va a dar al arte, y tendremos la última clase sobre las políticas culturales, que son casi tan importantes como las políticas económicas, es lo que va a dar una singularidad al marxismo de Mariátegui, ¿no? Y que justamente lo van a criticar, ¿no? El Congreso Comunista de Buenos Aires, ¿no? Al que Mariátegui no puede ir, ¿no? Va a decir, no, a este le gusta la literatura, le gusta el arte, en vez de estar pensando el problema del plusvalor, comenta cuadros y comenta novelitas. No, 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 para Mariátegui eso es fundamental, ¿no? Y fíjense lo que dice, ¿no? Dice Trotsky, ¿no? Y Trotsky es, digamos, el verdadero heredero político, ¿no? Es el gran marxista, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Trotsky define el desarrollo del arte como el más alto testimonio de la vitalidad y el valor de una época, ¿no? O sea, acá significa dos cosas, ¿no? El arte es una forma, como veremos en la próxima clase, el arte es una forma de conocimiento de la realidad, ¿no? O sea, es decir, a través del arte podemos entender mejor qué época vivimos, ¿no? Pero además, a través del arte podemos responderle a la época, ¿no? Podemos hacer algo contra la época, ¿no? Y miren lo que dice después, dice el materialismo socialista, a pesar de ser materialismo, dice Mariátegui, encierra todas las posibilidades de ascensión espiritual, ética y filosófica, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿no? Mariátegui va a producir un marxismo ético, ¿no? Marx no quiso entrar en ese tema. Marx no quería, ¿no es cierto?, producir una teoría que demostrara por qué el capitalismo es injusto, digamos, exclusivamente. Hay una idea de injusticia en Marx, eso es innegable, ¿no es cierto? Es absolutamente innegable. Pero él quería simplemente describir, ¿no?, las contradicciones del modo de producción capitalista. Pero Mariátegui no tiene complejos y Mariátegui dice que hay un componente ético, ¿no? Y que el socialismo es una nueva moral, una nueva ética, ¿no? Marx había dicho que el comunismo era una asociación de productores libres, ¿no? Y Mariátegui dice, el proletariado debe elevarse a una moral de productores, a una nueva moral de productores, muy distinta, distante y distinta de la moral de los esclavos. ¿Y qué es lo que lo eleva a esa moral? Bueno, la educación, el arte, ¿no? Y entonces, fíjense lo que dice, ¿no? La segunda cita dice, la función ética del socialismo debe ser buscada,
no en grandilocuentes decálogos ni en especulaciones filosóficas, sino en la creación de una nueva moral de productores por el propio proceso de lucha anticapitalista, ¿no? Entonces, tenemos un marxismo ético, ¿no es cierto? Un marxismo ético, ¿no? Que está en la base, ¿no? Del pensamiento mariateísta también, ¿no? Entonces, en suma, ¿no es cierto? En suma, ¿qué tenemos, no? Tenemos, ¿no? Tenemos un materialismo, un marxismo que no es dogmático, tenemos un marxismo que lee creativamente, que utiliza el hecho económico para leer la historia creativamente, tenemos un marxismo fuertemente internacionalista, tenemos un marxismo culturalista, y tenemos un marxismo ético, ¿no? Y todo esto en el marco de lo que había dicho ya, ¿no es cierto? En el hecho de, digamos, su desmarque del materialismo vulgar, su desmarque del positivismo, su desmarque del determinismo económico. Pero, digamos, lo alucinante, porque yo creo que no hay otra palabra para describirlo, ¿no? Lo realmente alucinante de Mariátegui no es cierto?, solamente la puesta en escena de las categorías marxistas para leer la realidad peruana, su carácter heterodoxo, para combinarlas con otras herramientas teóricas, su componente culturalista, adelantándose o simultáneamente, eso también, perdón, esa importancia de la superestructura en un sentido rígido, esa importancia de la superestructura también se la da Benjamin, también se la da Gramsci, ¿no es cierto? Gramsci, hay que cambiar la cultura, si no cambiamos la cultura entonces no se puede cambiar las relaciones de producción, ¿no? Y eso va a ser la escuela de Frankfurt, y los grandes marxistas del siglo XX, ¿no es cierto?, van a ser bastante culturalistas, ¿no? Me parece que alguien ha prendido su micro. Si lo pueden apagar, por favor, para que no haya una interferencia. Pero lo que quería decir es que lo que quería decir, a ver, ay caracho, ¿cómo salgo de acá? Ya, acá. Muy bien. Entonces, lo que quería decir es que a todas estas características que he mencionado, la más alucinante es la de un marxismo metafísico, la de un marxismo, digamos, religioso, que no le tiene miedo a la religión, la de un marxismo que más bien se articula con algo de la religión. Y eso va a ser también la dimensión singular, inédita de Mariátegui, ¿no? Y ese es el tema que quiero tratar ahora, ¿no? Y que lo quiero tratar al detalle, ¿no es cierto? Y que lo quiero tratar, bueno, un poco más al detalle en la medida en que en los próximos 40 minutos o la próxima media hora nos las permita, ¿no? Había adelantado de que Mariátegui tiene se desmarca del materialismo filosófico. Dicho, digamos, en sencillo, Mariátegui va a desconfiar de la razón, va a desconfiar del puro racionalismo y va a decir que el racionalismo no totaliza a la condición humana y no totaliza la manera de entender el mundo y de entender al hombre y de entender las relaciones sociales, ¿no es cierto? Es decir, que no solamente importa la descripción racional,
sino que la razón no puede dar cuenta de un conjunto de hechos que también existen en el mundo, que también existen en las identidades, que también existen en las relaciones, que no son racionales y que sin embargo mueven al mundo y que sin embargo mueven a la política y que sin embargo mueven al propio sujeto en sus propias decisiones, ¿no? Y entonces que no solamente se trata de pensar al mundo racionalmente, sino que se trata de incluir, de preguntarse por el papel de los sentimientos, por el papel de las emociones, por el papel de las pasiones, por el papel de lo irracional, por el papel de aquello que no tiene una explicación racional. ¿Qué cosa es eso? La religión, el mito, la metafísica. Y entonces, Mariátegui, y fíjense esta frase absolutamente maravillosa, ¿no? En donde yo no he leído en la filosofía contemporánea algo más claro que esto, ¿no es cierto? Dice Mariátegui, el racionalismo no ha servido sino para desacreditar a la razón, ¿no? Eso parece escrito por un filósofo, ¿no? Es decir, el racionalismo desacredita la razón porque si la porque pues, está defendiendo a la razón, la está defendiendo, pero la está defendiendo en la medida en que la razón tiene que darse cuenta que la razón no totaliza, tiene que darse cuenta que la razón es insuficiente y una razón que no se da cuenta que ella no es total, entonces es una razón torpe, es una razón, es el racionalismo que desacredita, ¿no es cierto?, a la lucidez de la razón o a la importancia que debería tener, ¿no es cierto?, la razón. Entonces, él se desmarca del racionalismo y él va a apuntar, ¿no?, a decir, bueno, o sea, las luchas políticas se guían por un puro cálculo racional, utilitarista, un rational choice, dirían ahora, digamos, algunos teóricos políticos, y va a decir, no, no, hay algo irracional, hay algo que tiene que ver con lo imaginario, hay algo que tiene que ver con las pasiones, ¿no es cierto?, que no es racional. Digámoslo en términos religiosos, ¿no? Digámoslo en términos sociológicos, ¿no? Mariátegui siempre se preguntó, eso lo vio Alberto Flores Galindo muy bien, siempre se preguntó qué unía y movilizaba a una comunidad, ¿no? Y vio en la procesión de los Señores de los Milagros y en las huelgas obreras, en la huelga por las 8 horas, en la huelga por la por la canasta familiar, dicho en sencillo, que ahí había otro elemento entraba en juego, y no solamente un puro utilitarismo, ¿no? Entonces, digamos que Mariátegui se da cuenta que el mundo moderno, Nietzsche había dicho, Dios se ha muerto, ¿no? Y entonces que el mundo moderno era un mundo sin absoluto, ¿no? Que no había absoluto. Pero bueno, ¿cuál es el lugar? ¿Dónde ha quedado el absoluto? ¿No? El absoluto, entendió lo religioso, no puede ser expulsado y abolido completamente. Y entonces, claro, Mariátegui se da cuenta que hay un nuevo absoluto y que ese nuevo absoluto, que él ha visto en Europa movilizarse con una pasión enorme, es la revolución socialista, pero que esa revolución socialista no es solamente, digamos, un efecto de descripciones y racionales y de cálculos utilitaristas, sino que ahí hay una fe, ahí hay una pasión, ahí hay una creencia, ahí hay un mito, ahí hay una entrega, ahí hay una, ¿cómo se dice?, un don, una generosidad, un no pensar en uno, una entrega absoluta y no un cálculo mercantil. Y entonces es a partir de ahí que él va a empezar a construir la noción de mito, ¿no es cierto?, que la va a heredar de un pensador francés, Georges Sorel, a quien él va a admirar mucho, ¿no? Y entonces va a decir que la acción política necesita de convicciones, no necesita de dudas, necesita de afirmaciones, necesita de fe, ¿no? Es lo que va a decir hoy en día el filósofo, uno de los filósofos más importantes, si no el más importante de los que están vivos en la actualidad, que es nada menos que Alain Badiou, ¿no? Que yo les recomiendo mucho leer, ¿no? Si quieren leer a Badiou, lean el Manifiesto por la Filosofía, o lean el libro sobre San Pablo, o lean el Discurso a los Jóvenes, ¿no?
Alain Badiou. Y entonces, que la acción política necesita convicciones, ¿no? Necesita de afirmaciones, necesita de fe. Y esa fe es la que él va a decir, oye, lo religioso, lo metafísico, no se puede negar. Es más, la fe, la convicción, ¿no? Es parte, ¿no? De el proyecto socialista, y solo un materialismo vulgar, dice Mariátegui, expulsaría lo metafísico de su aparato conceptual y político. Y como vimos en Juan Kronecker, Mariátegui había sido un hombre profundamente religioso, casi un místico, había ido a un retiro de silencio, rezaba, yo amo a Dios, le dice en la carta a Hidalgo, Dios me quiere, ¿no es cierto? Y entonces él se da cuenta que la historia no la hacen los cálculos racionales, sino la hacen los hombres movidos por un ideal, movidos por una convicción, movidos por un mito, ¿no es cierto? Movidos por una fuerza, por una pasión metafísica, ¿no? Y entonces eso estaba en él desde que era Juan Kronecker, pero él lo va a encontrar en este activista político y teórico que fue George Sorel, ¿no? Y entonces, bueno, fíjese, todo esto es la crítica al racionalismo, ¿no? Dice, miren lo que dice Mariátegui, dice, ni la razón ni la ciencia pueden satisfacer toda la necesidad infinito que hay en el hombre. La propia razón se ha encargado de mostrar a los hombres que ella no les basta, que únicamente el mito posee la preciosa virtud de llenar su yo profundo. Claro, cualquier persona diría, claro, Mariátegui era un romántico, o sea, un romántico alemán del siglo XVIII, por supuesto que sí, era un romántico, acá está clarísimo, ¿no es cierto? La necesidad de infinito, ¿no? Dice Mariátegui, el hombre, como la filosofía lo define, es un animal metafísico. No vive fecundamente sin una concepción metafísica de la vida. El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito, la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior, por una esperanza superhumana. Y en esto, y eso quiero que lo que quede claro, ¿no? En esto está quizá una de las mayores, si no la mayor singularidad del marxismo de Mariátegui, en la articulación de una filosofía materialista con una pulsión metafísica y espiritual, y casi espiritual, ¿no? Miren lo que dice acá, la fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del mito. Los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. Ya no son divinos, son humanos, son sociales, ¿no? Y pues dice, la revolución, más que una idea, es un sentimiento, más que un concepto, es una pasión. Para comprenderla se necesita una espontánea actitud espiritual, una especial capacidad psicológica. Bueno, o sea, yo no conozco muchos marxistas, bueno, Bloch, Benjamin, pero pocos marxistas que utilizan la palabra espiritual, que utilizan la palabra espíritu, ¿no? Es muy interesante, pero no le utiliza en un sentido, pues, no sé, sino que la articula teóricamente, la sostiene teóricamente. Y eso, como decía, viene de Sorel, ¿no? Sorel, que había sido un sindicalista muy activo, un luchador social, ¿no? En su libro Reflexiones sobre la violencia, dice, bueno, dice él directamente, no puede hablarse indefinidamente de rebeliones sin provocar nunca el menor movimiento revolucionario,
mientras no haya mitos aceptados por las masas. O sea, tiene que haber un mito para que haya movilización, ¿no? Hay que juzgar a los mitos como medios de actuar sobre el presente. Toda discusión acerca de cómo aplicarlos materialmente al transcurso de la historia carece de sentido, ¿no? Bueno, entonces, brevemente, ¿no? Brevemente, ¿qué cosa es el mito para Sorel? Y Mariátegui va a ser un heredero directo de eso. El mito va a ser por lo menos tres cosas. En primer lugar, va a ser una imagen de revuelta, ¿no? Una imagen de revuelta que aglutine al grupo. Entonces, qué sé yo, ¿no es cierto? La imagen de la resurrección, la imagen del purgatorio, de purgar los pecados. Entonces, el Señor de Milagros, esa imagen, ¡pum!, articula un grupo, ¿no es cierto? Articula un grupo, o la imagen de la huelga general, y entonces articula un grupo y moviliza a un grupo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser una imagen que por un lado constituye un grupo, que por otro lado genere una movilidad y que por último, ¿no es cierto?, surja de la propia historia de ese grupo. O sea, una imagen que responda a las necesidades de ese grupo, ¿no? Y entonces, Sorel va a decir que, bueno, ¿cuáles son las necesidades? Y a partir de esas necesidades deben de surgir los mitos, ¿no? Los mitos, que son, repito, estos agentes movilizadores, pero estos agentes que no necesariamente, vuelvo a insistir, son racionales. Y entonces, miren lo que dice Mariátegui, ¿no? Seguimos en lo mismo. Dice, el socialismo y el sindicalismo, a pesar de su concepción materialista de la historia, son menos materialistas de lo que parecen. Se apoyan sobre el interés de la mayoría, pero tienden a ennoblecer y dignificar la vida. Los occidentales son místicos y religiosos a su modo. ¿Acaso la emoción revolucionaria no es una emoción religiosa? Bueno, eso ya lo habíamos visto en la primera clase, pero ahora se entiende mejor, ¿no? Dice Mariátegui, una concepción materialista de la historia es igualmente apta para producir grandes valores espirituales. Entonces, fíjense, acá lo que tenemos es una concepción materialista de historia, es ciencia. Y la ciencia sirve para la ética y sirve para la religión, es lo que está diciendo en esa frase, uniendo ciencia y religión, uniendo ciencia y moral. Y entonces ahí hay una heterodoxia muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Miren esta cita, ¿no? Toda fe religiosa marca una etapa de ascensión humana. El concepto de Dios no ha permanecido estático. El Dios del cristianismo no es el Dios de la Biblia. No es el Dios trascendente que escribe la ley sobre las tablas de piedra. Claro, ese es un Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Es algo inmanente, solidario con la humanidad, que busca grabar sus mandatos en los corazones en tablas de carne como quieren Jeremías y Isabel y Ezequiel. Es una fuerza que busca realizar sus designios en el curso de la historia, pero que nada puede sin la cooperación del hombre que se siente coartado por la obstinación humana. Muchos han visto en Mariátegui el fundamento de la teología de la liberación. Y de la teología de la liberación no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Y además sabemos que la teología de la liberación, el gran teórico de la teología de la liberación peruano, fue Gustavo Gutiérrez, ¿no es cierto? Es Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y eso lo podemos ver en Mariátegui y también lo podemos ver en Vallejo, ¿no? Bueno, entonces, y así hay muchas citas, ¿no es cierto? Hay muchas citas, ¿no? Que demuestran, ¿no? La condición, la importancia que Mariátegui le da a lo mítico, a lo religioso, a la pasión, a la creencia, a la fe, para la lucha política, ¿no? Y claro,
la lucha política, ¿no es cierto?, la praxis, ¿no?, va a ser fundamental. Y él ve que después de la Guerra Mundial, como decía Spengler, y vimos en en 2 clases anteriores, el mundo contemporáneo ya no tiene mito, ya no tiene fe, ya no tiene esperanza, porque ha fracasado la economía, porque ha fracasado el nacionalismo solo ha generado guerra, y entonces dice que es necesario un nuevo mito. ¿Y cuál va a ser el nuevo mito? La Revolución de Octubre, el socialismo, el comunismo. Ese es el nuevo mito. Ese es el nuevo mito que puede despertar a Europa de su escepticismo. Ese es el nuevo mito que puede despertar al Perú de su herencia colonial. Ese es el nuevo mito que puede producir una revolución para reinventar el país. Y entonces él es una especie de sacerdote, profeta, pero sin ser caudillo, sin ser mesiánico, sin ser narciso, sin ser protagónico. Eso es lo maravilloso también de Mariátegui. A diferencia de Aya, ¿no?, que era más narciso, que era caudillista, que era una especie de Mussolini, ¿no es cierto?, que quería ser el centro de el jefe Mancha, ¿no es cierto?, el jefe del barrio. No, Mariátegui no. Entonces, sin un mito, los hombres no pueden vivir fecundamente. Y miren lo que dice, ¿no? Sabemos que una revolución es siempre religiosa. Poco importa que los soviets escriban en sus afiches de propaganda que la religión es el opio del pueblo. El comunismo es esencialmente religioso. Bueno, pues esto es una herejía absoluta dentro del marxismo, ¿no? Y más aún, la última, la revolución debe inspirar un respeto místico, ¿no es cierto? Es un encuentro con Dios, la revolución. Es que en verdad, digamos, en términos teóricos y historia cultural, es un romántico. Y un romántico es digamos, un artista, un pensador en busca del absoluto. Y para Mariátegui el comunismo es el absoluto. Y ese comunismo como absoluto tiene una dimensión sagrada. Y esa dimensión sagrada está de alguna manera articulada, ¿no es cierto? Está articulada con algo que no podemos explicar y que es la fe, ¿no? Que es Dios, sabe Dios, ¿no es cierto? Dios. Bueno, pero no solamente las necesidades, no solamente las luchas, no solamente la condición material crea los mitos. En Sorel el mito se crea a partir de la lucha política, sino que en Mariátegui lo interesante, otra vez, es que el arte es creador de mitos. El arte es la instancia creadora de mitos, porque el arte lo que hace es imaginar, digamos, el arte cartografía la realidad, muestra todas sus fallas, ¿no es cierto?, pero no solamente la describe como reflejo, ¿no es cierto?, sino que el arte imagina nuevas posibilidades de la realidad no desarrolladas. El arte anuncia en la medida en que desquicia la realidad, en medida en que crea una nueva realidad, crea algo nuevo, demuestra que lo nuevo es posible. Y entonces el arte es el creador del mito, ¿no? Y Mariátegui va a ver, ¿no? Va a ver, ¿no?, que como vamos a ver la próxima clase, cuando veamos la importancia fundamental del arte y la literatura en Mariátegui, va a ser el dispositivo fundamental para reeducar a la sociedad, para, digamos, reeducarla en el sentido de agruparla en torno a nuevos mitos, ¿no? Última cita, ¿no? Por mi parte, dice Mariátegui, no creo en una cultura sin dogmas ni en su estado agnóstico. No creo en un estado agnóstico. Y aún me siento tentado a declarar en que solo el dogma es fecundo. Bueno, pero aquí tenemos que tener cuidado, porque hemos dicho que no es un autor dogmático, pero es que aquí la palabra dogma
está funcionando como sinónimo de mito, como sinónimo de creencia, como sinónimo de fe. Y esa fe, dice Mariátegui, es fecunda, sirve para movilizar, sirve para tener pasión. ¿Qué significa tener pasión? Sirve para resistir al escepticismo, para resistir a la derrota, para, como diría Zizek, para defender las causas perdidas. La historia del socialismo es la historia, desgraciadamente, de la derrota constante, del fracaso constante. Y sin embargo, bueno, seguimos siendo socialistas algunos, porque creemos que ahí hay una verdad que defender. Y eso es lo que, ahí hay una verdad absoluta, ¿no es cierto?, que es indudable. Y bueno, eso es lo que Mariátegui tenía muy en claro, y por eso es un autor tan singular y tan apasionante, y sin duda, creo, tan contemporáneo. Muy bien, entonces eso es todo lo que yo tengo que decir por hoy, y pasamos a la ronda de comentarios o de preguntas que ustedes puedan hacer tanto por el chat de el Zoom como por el chat del Facebook. Estoy atento a las preguntas y comentarios que tengan ustedes. Bueno, ¿cómo toma la Internacional Comunista las propuestas de Mariátegui? Muy mal, ¿no? Las toma muy mal. La reunión en Buenos Aires es un fracaso. Mariátegui no se siente acogido. Los que van, que son Julio Portocarrero, Hugo Peck, se sienten que no les dan bola. Y bueno, al poco tiempo Mariátegui se muere y, digamos, eso se ha estudiado un poco, no tanto, pero se ha estudiado desde los años, desde 1930 hasta mediados de los años 50, hay una desmariatelización del socialismo en el Perú, ¿no? Hay una desmariatelización total. Mariátegui va a ser recuperado a finales de la década del 50, pero recuperado a medias, porque ya ven que la importancia de la cultura y la importancia de lo religioso no va a aparecer nunca en el mariateguismo peruano de manera tan clara como apareció en el mismo, ¿no? Más, los estudiosos rusos, ¿no?, van a decir que Mariátegui no entendió nada, no sabía nada de marxismo, que Mariátegui era un populista, que era un pequeño burgués, que era un místico, que era un literato decadente al que le gustaba el arte, y entonces no los toma muy bien, ¿no? Después ya, digamos, los rusos de los años 60 y 70 se van a interesar un poco más, y después ya va a tener un impacto mayor, y hoy día Mariátegui es como una figura poco cuestionada, es más bien como un mito Mariátegui, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Qué lucidez! Pero después se produjo después de su muerte no le dieron bola, ¿no? A ver, ¿qué otras preguntas hay acá? ¿Se puede hablar de Mariátegui como marxista en sí? Es decir, más allá de que haya coincidido, sí, Mariátegui es un marxista, él mismo se declara, y efectivamente, leyendo a Mariátegui uno se da cuenta que Mariátegui interpreta y utiliza el marxismo para interpretar todo, ¿no es cierto? Lo rebasa, lo excede, lo hibridiza, es un hereje del marxismo, pero es marxista, ¿no es cierto? Solo transgrediendo al dogma observamos la validez del dogma, dice Mariátegui dialécticamente, ¿no? Bueno, ¿qué dice acá? A la luz de la nueva lectura que nos presenta un Marx antidialéctico que rompe con Hegel. Bueno, digamos que Mariátegui estaría más del lado de un marxismo hegeliano, ¿no? Un marxismo que conserva cierta dimensión idealista, ¿no? Un marxismo lukácsiano, diría José Ignacio López Soria en algún momento, ¿no? Sí, sí.
Bueno, ¿quién es? Bueno, digamos, el intelectual peruano que más conoce el marxismo del Perú y que es un especialista en el Capital, es el profesor Guillermo Rochabrún, ¿no? El profesor Guillermo Rochabrún es el más grande estudioso del Capital que hay en el Perú y que probablemente habrá, ¿no? Eh, bueno, o sea, digamos, ustedes pregúntenle ahorita a la gente de izquierda qué piensa de Mariatti y todos van a estar de acuerdo que es el padre, ¿no? Pero así como Mariatti se quejaba de que la gente habla de Marx sin leer a Marx, la gente, tanto tanto, digamos, la gente de izquierda como la gente de derecha o como el centro indefinido que siempre termina siendo de derecha, pueden hablar de Mariatti, pero en realidad no lo conocen con profundidad o con un mínimo de seriedad. Y por eso, gracias a la Casa Mariatti, gracias al archivo Mariatti, este curso tiene ese objetivo, ¿no es cierto?, de volver, digamos, de conocer a Mariatti en sus propios textos. Y por eso yo hemos decidido en el equipo poner los PowerPoint, porque lo que se trata es de que no solo de hablar sobre Mariatti, sino de confrontarnos directamente con su pensamiento a partir de, bueno, estas citas que selecciono y que solamente tienen como objetivo activar, ¿no?, que ustedes lean las lecturas de cada una de las sesiones, ¿no? ¿Cómo entendía Mariatti la aplicación de la violencia revolucionaria a la conquista del poder? Bueno, a ver, Mariatti entendía que la violencia era un hecho histórico, ¿no? Y que la historia de la humanidad había sido una historia cargada de guerras y de violencia. Es decir, digamos, Mariatti no es que estaba a favor ni en contra de la violencia, simplemente constataba que la historia se había movido por hechos violentos. Eso no es propagarla, ni legitimarla, ni promoverla. Simplemente reconocía que la violencia había estado siempre ahí, ¿no? Pero cuando a él lo acusan, él dice, a mí no se me ocurre, ¿no es cierto? Cuando en el complot comunista dice, a mí no se me ocurre la violencia, ¿no? Yo me siento muy lejos de eso, dice Mariatti. Porque Mariatti lo que creía es que el socialismo tenía que construirse a partir de una transformación cultural, es decir, a partir de un cambio, a partir de esa que había que difundir arte, cultura, buen periodismo, conocimiento de la escena mundial, información, saber, y que solamente formando a los sujetos de una manera nueva se construía una cultura nueva y se devenía el socialismo. Casi como Gramsci, ¿no es cierto? O sea que el socialismo era un devenir después de un proceso, digamos, fuerte de conciencia de clase, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, a ver, o sea, Marx y Engels proponen el materialismo histórico. Y eso es lo que Mariatti, y esa es la herencia más grande de Mariatti, ¿no? En Mariatti no vemos en realidad las categorías que están en el Capital, que es lo más importante de Marx y del marxismo. No las vemos, ¿no? Lo que vemos es una reflexión, lo que vemos es, digamos, lo que vemos es una reflexión en modo de producción y una habilidad para, con las pocas herramientas que tenía el marxismo, hacer algo interesante. Cuando se muere Marx, Engels es el que propone el materialismo dialéctico como una especie de metateoría absoluta de reflexión sobre la materia trascendental y histórica, ¿no? Y entonces ahí ya sustrae todo un componente religioso, metafísico, idealista. Y eso lo hace Engels en un libro que se llama Dialéctica de la Naturaleza, ¿no? Pero eso no lo hizo Marx, ¿no? Marx no le interesaba ir por ahí, ¿no? Marx le interesaba escribir capitalismo y punto.
Y entonces Mariátegui eh, acepta el materialismo histórico, pero ya hemos visto que no va por donde quiso ir ellos, ¿no? La influencia de Sorel fue la causa principal de su entendimiento. A ver, no entiendo bien la pregunta. Bueno, Sorel terminó, digamos, medio facho, ¿no? Terminó fascista, eh, pero, pero sí, la influencia de Sorel es decisiva para Mariátegui. Mariátegui considera además que Sorel es uno de los grandes herederos del marxismo, ¿no? Y hay muchas personas, bueno, yo he leído a Sorel un poco, y la verdad que no me sorprende tanto, no me entusiasma tanto, ¿no? Aníbal Quijano decía, ¿cómo es posible que Mariátegui haya alabado tanto a Sorel si Sorel es un teórico pésimo? Bueno, pero lo cierto es que Mariátegui no solamente hereda de Sorel la teoría del mito, sino que considera a Sorel a la altura de Lenin, a la altura de Trotsky, o sea, lo pone a Sorel en lo más alto de la reflexión marxista, ¿no? Bueno, ¿cuál es la posición de Mariátegui respecto a los anarcosindicalistas? A ver, bueno, ese fue un tema que a mí me gustaría explorar más y de hecho quiero aprender más sobre eso. Confieso que sé muy poco sobre el anarquismo en el Perú, que fue tan importante, ¿no? Que fue tan importante, y con el cual, digamos, Mariátegui se sintió muy cercano cuando fundó La Razón, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, Mariátegui, la Revolución Rusa produce un impacto muy grande, porque, digamos, se necesita la conducción de un partido, ¿no? Para, para, para tomar el poder, para ganar, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el marxismo como descripción de la economía capitalista, digamos, le parece que es, digamos, la teoría más completa, ¿no? Que el marxismo es la teoría más completa. Entonces, claro, ahí se desprende, ¿no? Pero él va a tener, digamos, relaciones con los grupos anarquistas hasta el final, ¿no? Y en la fiesta de la planta, la famosa fiesta de la planta, van a participar ahí grupos socialistas, marxistas, sindicalistas, distintos, y los anarquistas, por supuesto, ¿no? Y entonces, como en Europa, ¿no? Mariátegui estaba a la búsqueda de un frente popular, ¿no? A ver, ¿qué más dice acá? El problema de tierra, ella también era marxista. Bueno, ella fue marxista, ¿no? Ella leyó a Marx, se entusiasmó con Marx, utilizó a Marx para interpretar la realidad peruana. Es más, utilizó creativamente a Marx y dijo cosas muy importantes. Es más, en algún momento dijo el APRA es la manera latinoamericana de ser marxista, dijo Aya, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que Aya empieza a distanciarse del marxismo, tanto del marxismo teórico como del marxismo político, y empieza a asumir cada vez posiciones más conservadoras y incomprensiblemente, digamos, de una manera incomprensible, ¿no? Hace jugadas políticas que nadie puede entender hasta el día de hoy, ¿no? Y más bien reniega, y más bien, digamos, le declara la guerra a la izquierda, y entonces el primer aprismo es un aprismo que se perdió completamente, ¿no? Casi hasta el día de hoy, ¿no? Sí, claro, se puede entender la presencia de la prensa o de los proyectos sindicados como un vehículo para crear el mito, claro, ¿no es cierto? O sea, el sindicato, la revista Mauta, los periódicos, todos eran dispositivos para unificar, todos eran dispositivos para transmitir una nueva convicción, todos eran dispositivos para construir un nuevo ideal, ¿no? Todos eran dispositivos, agentes movilizadores, ¿no? Claro que sí, ¿no?
¿Alguna gran crítica al marxismo dominante? Bueno, sí, Mariátegui dice que hay un marxismo de manual, que hay un marxismo esquemático, digamos, comenta a Bujarin, comenta a Max Eastman, comenta ahora se me dio el nombre, a Henry de Man, ¿no? Que son marxistas, que dejaron de ser marxistas, y sí, o sea, como dice Vallejo en un poema, ¿no? Cuídate de la hoz sin el martillo, cuídate del martillo sin la hoz, cuídate España de tu propia España, ¿no? Eso era Mariátegui, ¿no es cierto? Eso era Mariátegui, ¿no? Eso también era Mariátegui, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, tiene un debate, ¿no? Tiene un debate con la Comintern, que lo ha estudiado Alberto Flores Galindo en este libro que se llama La agonía de Mariátegui, ¿no? Que es un libro clásico que todos deben de leer, ¿no? ¿Cómo entendía Mariátegui el feminismo burgués? Bueno, eso lo vamos a ver en la última sesión, ¿no? Mariátegui es un pensador feminista, ¿no? Con un germen de feminismo en todo caso, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver las citas que tiene sobre el papel de las mujeres, sobre la explotación de las mujeres, ¿no? Es un adelantado, ¿no? Sin duda. Bueno, pues muy bien. Entonces, pues ha sido un gusto nuevamente. Espero que lean los textos y el día martes vamos a trabajar a Mariátegui y el arte, Mariátegui y la pintura, Mariátegui y la literatura, ¿no? Y vamos a ver cuál era la importancia que le dio a la esfera cultural. Entonces, pues como siempre ha sido un gusto, espero que tengan un buen fin de semana y espero que todos podamos lidiar con esta nueva cuarentena y que aunque esto parece que nunca se acaba, las cosas mejoren un poquito. Bueno, pues hasta luego, un gusto.